Amigos y amigas de Biologando, bienvenidos nuevamente a nuestro programa. Y el día de hoy tenemos un invitado desde Amazonas, que es el colega, el biólogo Carlos Canelo. Él es responsable de la Comisión Ambiental allá, del Consejo Regional 20, y él es un biólogo egresado de la Universidad Mayor de San Marcos, tiene una maestría en gestión pública y es doctorando en ciencias para el desarrollo sostenible. También amplia experiencia en salud ambiental, ¿no? Y quien va a conversar hoy día un poco sobre el panorama en que se está desarrollando la pandemia del COVID-21. Es importante reconocer un poco las percepciones que nuestros colegas tienen, no solamente de manera general, sino también en las regiones donde desarrollan. Muy bien, bienvenido Carlos al programa y cuéntanos, como de costumbre le preguntamos a todos, ¿cómo así te animaste a estudiar biología? Bueno, efectivamente, muchas gracias por la invitación. Bueno, los que estamos en ciencias siempre hemos tenido la curiosidad de responder a muchas preguntas, ¿no? Ya desde el colegio y creo que responder a esas preguntas nunca tiene una respuesta definitiva. Siempre hay que seguir estudiando y buscando esas verdades que son transitorias y que está abierta siempre a la curiosidad científica de cada profesional que le guste estar en estas líneas de la ciencia, ¿no? Claro. Mira, hoy día revisando información que va llegando de diversos lugares del país y del planeta, estamos en medio de una pandemia con diversas entradas, ¿no? Desde las miradas y enfoques más conspiranoicos, como digo yo, ¿no? Conspirativas, desde otras que Sí. efectivamente tienen una mirada más científica y por lo tanto hay un análisis desde dónde se origina. Entonces, hay varias entradas. Puede ser que hay un poco de cada una de las cosas, pero más allá de eso, la pandemia está en curso, tiene digamos, una serie de consecuencias en este momento, y creo que a estas alturas, ya casi a 2 meses de todo lo que está pasando, por lo menos acá en América Latina, deberíamos empezar a hacer un análisis, ¿no? ¿Qué de cierto hay de todas estas cosas y qué vamos entendiendo? Porque alguna gente me decía, sí, pero ¿van a levantar o no van a levantar? Y yo decía, a ver, hace 2 meses no teníamos la menor idea, por ejemplo, de cómo tratar a un paciente de COVID. Hoy tenemos varios tratamientos en cursos, unos más confirmados que otros, entonces van apareciendo nuevas cosas. ¿Cómo ves tú el panorama? A ver, quisiera saber un poco tu opinión. Mira, sí, esto de las teorías conspirativas, uno lo ve en las redes sociales, como tú decías, la gente que cree que esto fue creado en un laboratorio, quizás en China, y que luego, bueno, tiene todo detrás un propósito de reducir la población con las teorías de Malthus y toda una parafernalia quizás capitalista, o en otros casos socialista. Pero lo único que podemos decir nosotros como biólogos es que la evidencia científica muestra que hace más de 2.500 millones de años los virus están acá en el planeta, ¿no? Sobre todo los de tipo ARN. Hay varias teorías del origen de la vida a partir de virus de tipo ARN, como es el caso del coronavirus 19. Y entonces estos virus inclusive han podido a lo largo de muchos millones de años generar evolución en nuestro planeta. Entonces, yo escuché por allí y estoy de acuerdo que si queremos hablar de estas conspiraciones hay que echarle la culpa al propio planeta, ¿no? La propia biología, porque el mejor bioterrorista que existe es el planeta, porque hay una increíble capacidad de evolución. Hay cientos de miles de virus que no conocemos el 1% nada más. Entonces, esta propia situación que nos ha acogido a todos con una epidemia de un virus que es primo hermano de otros 4 virus que circulan generando infecciones respiratorias y primos hermanos de otros 2 virus que ya sabes tú que en el 2002 y 2012 y 2015 han ocasionado epidemias en Asia y en otros 26 países, ¿no? Entonces yo creo que hay que mirar esto con la evidencia científica, que es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Claro, y además, también hoy día me llegó un video de un médico norteamericano que ya entraba tratando de darle cierta información académica, por lo que era un médico prestigioso y todo el asunto. En tanto, en el 2014 dice él que ya había
algunas investigaciones que se desarrollaban en Estados Unidos con plata de la Secretaría de Salud, y que finalmente, ante una situación, digamos, en donde dicen, oye, esto no puede seguir así, hacen una moratoria y luego entonces este señor se va a China, desarrolla, digamos, esa investigación que supuestamente llega al COVID-19 y este señor llega a ser el jefe máximo de la OMS. Mira, pero ya una persona con mucho prestigio. Pero, digamos, en ese panorama no nos dice lo que sí están diciendo varios colegas que han entrado a mirar, porque ya el secuenciamiento ya está en línea, por lo menos, ¿no? Entonces uno mira, los expertos saben cómo hacer un nivel de análisis, si efectivamente si hay una manipulación o no, hay una mutación. ¿Cómo ves esa parte del panorama? Ya mirando ya el virus, ya, efectivamente hay muchos virus, conocemos muy poco, y varios de esos nos han generado un problema. Pero los anteriores generaron problemas, pero lograron ser, digamos, de alguna manera atenuados, manejados. Pero ahora estamos ante un Mira, virus complicado. A ver. mira, lo que pasa es que no nos olvidemos que en Asia ha habido muchas investigaciones, Estados Unidos también, ¿no? Europa, hay investigaciones desde el año 2003, pues, desde que hubo el SARS, y entonces se han desarrollado muchas metodologías de secuenciamiento molecular, de pruebas diagnósticas, tratamientos, estudios epidemiológicos, modelamientos. Por eso es que ellos no llevan más de 15 años investigando, para ellos es bastante rutinario hacerlo, pero lo que te puedo decir es que yo creo que en unos meses más vamos a saber el origen del virus. Eso lo lograron hacer en relación al MERS, al SARS, por estudios moleculares, filogenética, etcétera. Y eso lo vamos a tener en algunos meses. Vamos a esperar esa información y seguramente que lo vamos a tener. Lo que falta determinar es el hospedero intermedio nada más, porque queda claro que los reservorios naturales de estos virus pues, están en los murciélagos y hay otros más, en realidad, ¿no? Serpientes, etcétera. Entonces hay hasta un 90% ya de similaridad entre los estudios genéticos en los secuenciamientos de los virus que hay en murciélagos y los humanos. Falta determinar esa transición, esa evolución. Probablemente algunas fases no lo vamos a encontrar porque ya se eliminó este intermediario. Me refiero al virus, en este caso. Pero esto va a suceder, se va a dar, se va a publicar y lo vamos a conocer, ¿no? Eso va a eliminar todas estas teorías conspirativas o en todo caso lo va a confirmar. Claro, interesante. Además hay un artículo del New York Times, me parece, de hace algunos días, que también hace un informe de cómo los diferentes estudios que se han hecho en Europa, en Estados Unidos, muestran ya un coronavirus, ¿no? Que es más o menos el mismo, con algunas variaciones, ¿no? Hace pequeñas mutaciones, y hablaban ellos de que el virus no había logrado mutar para ser, digamos, otro, diferente y más letal, sino que seguía siendo el mismo, y por lo tanto, bajo ese análisis, la vacuna que se estén generando en función a podían ser válidas, ¿no? Porque tú sabes, puedes hacer una vacuna sobre o con sus variaciones de este virus, pero si muta algo un poco diferente, probablemente las vacunas no iban a ser muy efectivas. ¿Cómo ves esa parte de las vacunas? Mira, en la primera parte de tu comentario hay más de 200 hospederos para coronavirus. Imagínate, toda la variedad de animales que hay y que existen los coronavirus hace miles de años, probablemente desde la época en que el ser humano empezó a domesticar animales, en el tema agropecuario, y probablemente hasta 100.000 años atrás, ¿no? Entonces, ellos están miles de años con nosotros y han ido saltando. No nos olvidemos que varios virus han saltado a los humanos, ¿no? El caso del HIV, varios retrovirus, de los zancudos, el Zika, el dengue, etcétera. Entonces, no es una cuestión excepcional. Esto siempre ha sucedido y va a seguir sucediendo. En relación a las vacunas, bueno, hay una serie de investigaciones, hay casi como 90 estudios, veintitantos más están avanzados, y cada investigación tiene una estrategia, ¿no? Algunos están tratando de desarrollar los virus desde la parte del ARN del virus, otros están desde la parte de la estructura del virus, y entonces cada quien tiene una estrategia. La pregunta va a ser, o es, ¿quién de ellos obtendrá la vacuna no solamente más rápido, sino obtendrá los permisos que se corresponden para producirlo? Entonces, no todos van a llegar a ese nivel, inclusive por cuestiones de permisos, y además están las preguntas
¿qué país va a comprar primero? ¿Y qué tipo de inversión se necesita para producir las vacunas? Imagínate un laboratorio para que produzca 100 millones de dosis, por decirte, lo va a tener que hacer dentro de un año. Y así habrán varias vacunas con diferentes precios. ¿Y quiénes serán los países que tendrán más acceso? La OMS está trabajando en eso, pero no tiene, digamos, el nivel de liderazgo formal ni legal para poder ellos decir, bueno, a tal país en Europa hay que repartirlos, a América Latina también, porque no existe un organismo supra que pueda coordinar todo esto. Está haciendo los esfuerzos la OMS, pero yo creo que esto se irá desarrollando en el camino por cuestiones comerciales, por necesidades humanitarias, todo un proceso que está realmente en curso ahora. Claro, y además, bueno, y ahorita está pasando con los implementos que necesitan los profesionales de la salud, ¿verdad? O sea, quiere salir a comprar pruebas y el mercado ya mandató, el que tiene plata fue y compró todo lo que pudo, ¿no? Mascarilla, guantes, etcétera. O sea, la oferta y la demanda. Entonces, probablemente las vacunas se van a mover en ese contexto, ¿no? Sí, por eso es que yo creo que por más que en septiembre, octubre, fines de este año tengamos una de las vacunas, porque van a haber varios tipos de vacunas, es que no creo que en este año imposible pueda llegar dosis de vacunas a los peruanos. Es imposible acceder a estas dosis. Y yo creo que en el 2021. Y mientras tanto, la pregunta es qué va a suceder, ¿no? Y esa es una de las cosas que yo quería comentarte. Claro. Mira, desde que empezó la epidemia en el mundo, el mensaje en la mayoría de países ha sido, mira, lo vamos a controlar, la curva, el martillazo, y toda una serie de conceptos teóricos que se alejaron un poco de decir las cosas como son a la población. Lo primero es que, como te decía al inicio, este virus tiene 2.500 millones de años evolucionando estos tipos de virus ARN. Ellos están antes que nosotros y biológicamente han sido seleccionados a lo largo de la evolución para ser tan eficientes en su transmisión. Por tanto, pensar de que en un mes más la transmisión acá en Perú, por ejemplo, para ser un poco más, hablando de la población peruana, que en un mes más esto va a estar resuelto, estamos lejos de decirle la verdad a la población. Con eso no estamos generando alarma, sino conciencia. Hay que aceptar el hecho de que es un virus que ha venido a quedarse, pero además van a seguir habiendo brotes en el Perú. Hay varios modelamientos que he estado revisando y, por ejemplo, hay modelamientos que te dicen, si la vacuna dura 10 meses, significa que cada año va a haber un brote fuerte en el país. Y así, si la vacuna dura 2 años, si la vacuna dura 3 años, pero igual los brotes se van a ir dando porque la vacunación en un primer momento no va a poder llegar al 100% de la población. Entonces, nosotros vamos a sufrir de brotes y lo que vamos a tener que hacer es reaccionar, controlar, seguimiento de casos. Hemos visto todas las dificultades que ha tenido el gobierno porque no pudo tener las pruebas suficientes, ni las moleculares ni las serológicas, para poder hacer las pruebas en las poblaciones, sobre todo de servicios esenciales, como en este caso los establecimientos de salud, la policía. Y recién vemos que, por ejemplo, el gobierno está haciendo algunas pruebas en los mercados, situación que entonces los gobiernos locales dicen, yo también lo voy a hacer cuando esto debió pensarse más antes, ¿no? No digo que es tarde, pero siento que el mismo gobierno ahora ya no habla ya del distanciamiento social puro, ahora dice vamos a hablar de distanciamiento inteligente. Como algún académico escribía, es que yo creo que no se debe hablar de distanciamiento social, porque salir no es el problema. El problema es juntarse entre las personas, estar cerca. Entonces, eso de distanciamiento social es casi antihumano, porque el humano tiene que relacionarse para comprar una medicina. Es imposible que el ser humano permanezca meses encerrado con la policía, el ejército cuidándonos. Entonces, el mensaje va más a un distanciamiento espacial. Y entonces los conceptos también van cambiando. La misma población, estoy viendo en los diarios, hace 30 días creía, fíjate, que las políticas del gobierno van a resolver el problema. Y ahora solamente el 3% cree que eso va a suceder. Y eso es bueno, porque vamos aceptando las cosas como son, lo que nos ayuda a las familias a tomar un plan B en nuestra vida, en la vida profesional, en nuestras actividades económicas, porque muchos seguimos creyendo
que vamos a volver a salir y vamos a hacer la misma actividad como estábamos acostumbrados a hacerlo hace varios años probablemente. Y eso definitivamente va a cambiar y la gente lo va interiorizando poco a poco cuando empezamos a decir las cosas como realmente son. Sí, yo creo que efectivamente tenemos que transparentar la realidad concreta, ¿no? Es decir, qué es lo que va a pasar, porque mucha gente dice, ya viene la vacuna. Aparece una noticia de que un laboratorio trabajaron la vacuna, etcétera, pero no le cuentan toda la historia de los protocolos y el conjunto de cosas que toma más o menos sus 6, 8 meses hasta un año, ¿cierto? Y que eso tiene un costo, además, porque aquí me han reportado algunas personas que gente que ya tiene una propuesta de vacuna, muy bien, pero ahora somételo a una prueba pues, de una cantidad de personas que tiene costo, que tiene un nivel de costo, y eso solamente lo pueden subvencionar, lamentablemente, las grandes empresas farmacéuticas o estas que tienen los recursos para hacerlo. Así que yo creo que efectivamente, primero, no hay que ilusionarnos con la vacuna ya, que resuelve, Así es. y creo que efectivamente hay que ponerle mucho peso a dos cosas, me parece, ¿no? Por un lado, lo que tú dices, este distanciamiento inteligente, es decir, yo me distancio, procuro no acercarme a esas posibilidades de infección. Si yo tengo un buen manejo de eso, probablemente el porcentaje de infección van a ser menores. Y dos, creo que también el tratamiento. Creo que ya estamos aprendiendo qué exactamente está provocando el virus en nuestro organismo y sobre la base de eso empezar a dar los tratamientos adecuados. Eso, la verdad, a mí me alegra mucho de que ya se vayan encontrando varios tipos de tratamientos, todos unos más efectivos que otros, y probablemente en un mes, 2 meses habrán mejores tratamientos. ¿Eso qué significa? Que la gente podrá decir, bueno, no tendré vacuna, pero por lo menos si me infecto, hay un tratamiento que me va a recuperar o rápidamente o medianamente me va a recuperar y voy a poder seguir. Creo que ese es más o menos lo que hay que decirle a la gente, para que nadie sea ilusiones, Sí, ¿cierto? y a eso agregarle el aspecto sociopolítico. ¿Qué quiero decir Ajá. con esto? Mira, si sale un gobierno y dice vamos a cerrar todo, vamos a hacer cuarentena, el 16, 17 de abril es la cima, luego bajamos y vamos a tenerlo controlado, tengan confianza en el gobierno, estamos trabajando. Entonces la gente dice, yo sacrifico mi libertad individual, dejo de trabajar, mis hijos dejan de salir, porque creo en ti, gobierno, que lo que me estás diciendo se va a cumplir. Perfecto, entonces todo el mundo hace caso, espera la cuarentena, se posterga una vez más, por segunda vez, por tercera vez, y nos damos cuenta, y volvemos nuevamente a la biología evolutiva, donde nos damos cuenta que los seres humanos estamos sobreestimando nuestra capacidad de transmisión del virus. Entonces, lo bueno de todo esto es que esta situación de alguna manera confirma algunos aspectos libertarios. ¿A qué me refiero? Que es la gente, la población la que resuelve los problemas, no es el Estado. Y entonces también hay buenas noticias cuando uno ve iniciativas de inventiva, de creatividad en la parte tecnológica. Vemos que van a hacerse algunos financiamientos para investigar kits que puedan ser trabajados en el Perú. Veo propuestas de gobierno electrónico, veo propuestas de hacer delivery de pequeñas empresas, veo metalmecánicas que ya empiezan a producir dispositivos para desinfectar cosas, y eso lo hace la creatividad. Como siempre la humanidad ha resuelto las cosas por creatividad, por innovativa y por necesidad, con ensayo y error. Y eso es bueno, pero ¿eso cómo se hace? En libertad. No puede, si tú a la gente no le dejas salir, no le dejas crear, y le dices, no te muevas, quédate ahí, yo lo voy a resolver, estás cortando la capacidad de inventiva, la capacidad de evolucionar socialmente, lo que Hayek hablaba, por ejemplo, de la evolución social espontánea, que justamente es en estas circunstancias donde la humanidad necesita resolver problemas y que lo vamos a lograr, y lo estamos haciendo, pero lo estamos haciendo nosotros como sociedad, cada quien en su casa está organizándose, cómo comunicarse con la familia, otros se ingenian para cómo comprar los alimentos, cómo recibir las cosas del delivery, ya ahí veo ensayos en la red, es increíble todo esto, y eso es lo que va a tomar mayor fortaleza en los siguientes meses, y el gobierno definitivamente va a tomar el rol que le corresponde, que es dar las normativas generales y ir flexibilizando el recorte de libertades individuales de manera drástica, lo que no significa olvidarnos del control. Porque también es malo
que la gente espere que un soldado, que un policía te diga cómo te tienes que cuidar. Tenemos que aprender. Van a haber problemas, van a haber infectados, van a haber fallecidos, pero yo sé que esta misma situación complicada nos va a ayudar a nosotros a aprender sobre esta epidemia. Ahora, en perspectiva, eh, ¿cómo ves tú entonces ahora la agenda que nos plantea esta pandemia? Porque a consecuencia de lo que está sucediendo nos plantea una agenda por lo menos para los biólogos, ¿cierto? Porque si estamos claros de que los virus han existido desde hace mucho tiempo, de que andan saltando el desbordamiento, como dicen los científicos, ¿no? Hacia la especie humana, y esto va a seguir sucediendo, lo que no puede, el aprendizaje es, no nos puede pasar lo mismo que ahora. ¿Qué deberíamos hacer para estar más prevenidos, para poder estar más protegidos, o por lo menos nos encuentre en situaciones mejores que nos permitan enfrentar este tipo de pandemias que probablemente van a continuar? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos plantea como agenda esta pandemia? Mira, eso es interesantísimo, ¿no? Porque en la agenda de la ciencia y de la investigación y de la innovación, creo que los lineamientos de investigación tienen que mirar a eso que creíamos que solamente podía pasar en la ciencia ficción. Y como tú lo has dicho, van a seguir habiendo pandemias porque hay cientos de miles de virus esperando el momento para saltar de animales a humanos, de cualquier animal. Entonces, las líneas de investigación en nuestro país tienen que mirar hacia eso, a la parte tecnológica. ¿Has visto cómo Asia tenía el control de casos de manera inteligente, con aplicativos, con celulares? Ahí va el desarrollo tecnológico también, la capacidad de hacer modelamientos, la capacidad de producir nuestras propias vacunas, porque va a llegar un momento que va a haber un virus que va a saltar solamente en nuestro país y que probablemente afecte a un grupo de personas que no sea de interés de la comunidad internacional, y entonces, ¿quién va a tener que resolver los problemas? Somos nosotros mismos. Ahora, las políticas públicas tienen que mirar a la educación, al sistema de salud en su verdadera dimensión. Hemos visto que hemos tenido que crear eh, eh, grupos de trabajo especiales, ¿no? O sea, comandos COVID, etcétera, una serie de grupos de personas, porque los sectores no funcionaban. Los sectores sociales no podemos tener capacidad de distribuir un bono. Está el dinero, pero no le podemos entregar. Yo me pregunto, si no podemos entregar un bono, estaremos en la capacidad de resolver la parte de pensamiento, el emprendimiento. No podemos articular bien las cadenas productivas si tenemos una serie de programas que ven formalización, cadenas, asistencia técnica. Mira que nos estamos dando cuenta cuán efectivos o no hemos sido con nuestras políticas públicas en los últimos años. Todo el mundo habla de los mercados, que ahí son los focos de infección. ¿Cuántos mercados hemos hecho en los últimos 30 años? Casi nada. Hace 5 años te comento que ni siquiera había alineamientos de políticas para invertir en mercados. Y ahí es donde se produce la manipulación de los alimentos, hay intoxicaciones alimentarias. O sea, ya la salud se está afectando ya desde hace décadas en nuestro país, en todo el territorio nacional. No hay canales suficientes que tengan adecuadas condiciones sanitarias. Y de pronto también, y aterrizando un poco en lo que tú me preguntabas como biólogos, vemos qué importante la biotecnología, la biología molecular, para afrontar problemas de la humanidad que no se pueden resolver solamente con decisiones políticas, ¿no? Es necesario en este momento que las decisiones científicas guíen a las decisiones políticas, y es importante consolidar un poco la voz de los científicos y de los científicos de todas las áreas, ¿no? Los físicos han sido necesarios para hacernos entender cómo las biopartículas pueden penetrar o no las tal o cual mascarillas. Los biólogos nos ayudan a desarrollar los kits, las pruebas serológicas. Los sociólogos nos dicen que si debemos salir un día hombres, otro día mujeres, o nos estamos equivocando. La educación nos dice que debemos desarrollar las plataformas. El sector salud nos dice que la telemedicina hay que desarrollarla, hay que implementarla en el Perú. El gobierno electrónico, imagínate, años hablamos de gobierno electrónico, ahora sí necesitamos hacer trámites, tenemos que hacerlo. Queremos pagar los tributos, quiero pagar el servicio de limpieza pública, quiero pagar una licencia. ¿Con qué aplicativo lo hago? Mira que yo creo que si esto lo tomamos como una gran oportunidad, nuestro país tiene
todos los motivos y las justificaciones para invertir en algunas de las cosas que yo te había comentado, ¿no? Ahora, ya casi finalizando, pero también nos plantea una agenda en la formación de biólogos, porque una de las cosas que creo que nos está mostrando, yo diría desnudando esta pandemia, es que en realidad nos está diciendo, por un lado, de que tenemos una pésima relación con los ecosistemas y con nuestro ambiente, ¿no? Primera cosa. Y que por ahí, conforme esto se vaya degradando, vaya perdiendo, digamos, territorio, las posibilidades de que nuevos virus y nuevas enfermedades salten, desborden, son mayores, ¿cierto? Y eso plantea una agenda de investigación. Pero además, junto con eso, la gran pregunta que nos hacemos varios biólogos es, ¿todos estamos realmente, tenemos las herramientas suficientes para enfrentar pandemias y este tipo de situaciones? ¿O necesitamos que nuestras currículas, nuestros perfiles, también mejoren en esa perspectiva, ¿no? Una de las cosas que he venido conversando con varios colegas con los que los entrevisto es que comienza a aparecer la necesidad de construir un nuevo perfil de un biólogo, ¿no? Que no sea solamente un especialista, efectivamente sea muy bueno siendo especialista, pero tenga una visión integral, ¿verdad? Del conjunto, para poder ubicar esa especialidad en ese marco, porque si no, simplemente estás mirando una parte del problema, no el conjunto, ¿no? Y lo que los biólogos sabemos que todo funciona en el marco de un equilibrio y un balance, ¿cierto? Y lo que aquí hay enfrente de esta pandemia es un desequilibrio, ¿no? Causado muchas veces por nosotros. Entonces, ¿no te parece? Ahí sí creo que hay una agenda también en la formación de los futuros biólogos del país, ¿no? Claro, mira, no te olvides que hay muchas de las ciencias que han tomado mucho el modelo del estudio de la ciencia dura en la biología para hacer economía basado en los modelos evolucionistas, que nosotros lo conocemos, o la biopolítica. Y entonces nosotros nos hemos quedado a veces encerrados en nuestra burbuja de los cromosomas, de las moléculas, de los laboratorios, pero necesitamos tener esa mirada que tú decías integral, porque hablar de la ecología, del ambiente, no solamente es hablar de las plantas, de la fauna, sino es hablar de nosotros mismos. Y entonces tenemos que verlo en ese contexto socio, biológico, político, y que probablemente muchísimos de nuestros colegas necesitan más de ese conocimiento, de esa formación, y que muchos de nosotros lo podemos mirar después por propia iniciativa, por necesidad, por curiosidad, y nos volvemos aficionados a veces a estos temas cuando deberíamos tener una mejor formación en esas líneas del conocimiento. Muy bien, Carlos, te agradezco mucho. La verdad ha sido bien interesante conversar contigo, repasar más o menos cómo está el panorama sobre esta pandemia que nos está dejando varias enseñanzas y me sigue quedando claro, y a mucha gente, de que no podemos volver a la normalidad que teníamos, sino a otra normalidad, que es la que tiene que ver no solamente con ajustar los sistemas de salud, sino tener una mirada diferente a la naturaleza, que finalmente somos parte de ella y que tenemos que empezar a establecer una relación mejor con ella. Entonces, yo creo que el tema es bien importante. Por lo tanto, te agradezco mucho la entrevista que te hemos podido realizar. Y le decimos a todos los amigos de Biologando y amigas de Biologando que Carlos y yo nos quedamos en casa. Hasta el próximo programa.